La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse tanto en forma sólida como líquida o gaseosa. Los cambios de estado del agua se producen debido a la cercanía de sus moléculas. Cuanto más próximas se encuentran las moléculas entre sí, el agua adopta el estado sólido. Sin embargo, cuando están más separadas, entonces asume el estado gaseoso. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida, un programa diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento y agradecemos muchísimo su cercanía, su complicidad. Al mismo tiempo, damos las gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran. Gracias de todo corazón. Claro que sí, muchísimas gracias amigos. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Estamos de verdad muy agradecidos porque son tantos los amigos que día tras día nos siguen. Estamos agradecidos también por aquellos que hoy por primera vez se conectan con la Fuente de la Vida y por supuesto que decir súper agradecidísimos de todos aquellos que de una manera sistemática y generosa aportan de su economía para que este espacio llegue cada vez a más y más lugares. La Fuente de la Vida es un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora, un espacio de 30 minutos. A través de 5 años descubrimos toda la Biblia, esos 66 libros para que usted pueda disfrutarlos. Y esto se basa en el curso progresivo a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Dentro de unos minutos van a poder ustedes escuchar en la voz de Virgilio Bagnoni la exposición del día de hoy. Virgilio Bagnoni ha sido el encargado aquí en España de traducir y adaptar este espacio. Así que estén muy atentos porque seguramente pueden surgir preguntas o quizá tiene usted dudas o alguna inquietud espiritual le ronda. Pues bien, puede ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través de las vías de comunicación que les vamos a dar al finalizar el espacio. También, si usted, amigo que nos escucha, desea recibir los bosquejos y las notas del libro que estamos estudiando en estos momentos, puede solicitarlo. Esté atento, al finalizar nuestro espacio les daremos teléfono, dirección electrónica y también dirección postal. Todo para que usted pueda seguir cada libro de la Biblia. Muy bien, pues dicho lo dicho, llega el momento de escuchar una canción que hemos escogido detenidamente y estamos seguros que les va a agradar. Más oscuro, seguro me haces estar. Torre fuerte es tu amor, mi defensa y protección. Son tus alas extendidas que me dan seguridad. Seguro en ti yo estoy, pues tu amor me cuida de toda aflicción. Tu mano me libra como un padre amoroso que protege a su hijo. Así, oh mi Señor, tú me cubres y me cuidas, me llenas de tu paz, a mi lado siempre estás, en los días más oscuros,
seguro en ti yo estoy, pues tu amor me cuida de toda aflicción, tu mano me libra como un padre amoroso que protege a su hijo, así oh mi Señor, tú me cubres y me cuidas, seguro en ti yo estoy, pues tu amor me cuida de toda aflicción, tu mano me libra como un padre amoroso que protege a su hijo, así oh mi Señor, tú me cubres y me cuidas. Seguro en ti yo estoy, pues tu amor me cuida de todo. En muchos países resulta todavía obligatorio alistarse a las Fuerzas Armadas y estar unos meses o incluso años acudiendo diariamente a un determinado cuartel o bien viviendo en él para recibir así instrucción militar. En algunos lugares hay que alistarse a los 18 años, con lo cual las Fuerzas Armadas hacen un llamamiento en los medios de comunicación. Obedecer a ese llamamiento es obligatorio en esos lugares. Sin embargo, en otros donde no hay que hacer lo que en España se conocía como la mili, se puede optar por no presentarse en las sedes del ejército, las Fuerzas Armadas o aéreas para cumplir ese periodo de entrenamiento militar. En otro sentido, Moisés también recibió un llamamiento, pero en este caso un llamamiento directo. ¿De quién? Nada más y nada menos que del comandante en jefe de todo el universo, Dios mismo. Sí, el cometido de Moisés era liderar y liberar al pueblo de Israel. Al principio no se planteaba un conflicto armado, pero Moisés conocía de cerca el carácter del faraón y temía lo peor al ir a hablar con él. Pero el que le llamó es el Señor de los ejércitos y bajo su mando podemos estar tranquilos porque al alistarnos en sus filas tenemos a alguien muy poderoso a nuestro lado. Seguimos hoy, como cada día, con Virgilio Bagnoni, conociendo un poquito más la vida de Moisés. Y nos vamos al capítulo 2 del libro de Éxodo, también al capítulo 3, versículos 1 al 18, para abordar un momento clave de la vida de Moisés, su llamamiento, cómo Dios se le presentó en una zarza ardiente. La fuente de la vida. Hoy estudiaremos Éxodo capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 8. Nuestro programa anterior terminaba con una escena familiar en Madián, donde Moisés, que había tenido que huir de Egipto, contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos. Allí dio comienzo a su prolongado período de permanencia en el desierto. Comenzaremos nuestro estudio de hoy leyendo los versículos 23 al 25. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Dios estaba ordenando el curso de los acontecimientos para liberar al pueblo israelita oprimido en Egipto. En ese proceso estaba preparando a Moisés para ser su libertador. Dios no optó por liberar a los israelitas porque éstos fuesen superiores a los egipcios, ni porque hubiesen sido fieles a Él, ni porque hubiesen evitado dejarse arrastrar por la idolatría. Por el contrario, habían sido muy infieles a Dios. Habían adorado y servido a los ídolos de religiones paganas antes que a Él. Hay que recordar que, más adelante en la historia, después de haber sido liberados de Egipto y cuando estaban siendo conducidos por Moisés a través del desierto, en la primera ocasión que se presentó, fabricaron un becerro de oro para adorarlo.
El deseo de Dios había sido liberarles porque se encontraban indefensos en una desesperada situación de esclavitud. A menos que alguien hubiese intervenido a favor de ellos, habrían perecido. Dios presentó 2 razones para liberar a Israel. La primera, había escuchado el clamor de su sufrimiento. La segunda, había recordado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La desesperada e irremediable condición de Israel apeló al corazón de Dios, y su promesa de traer a los descendientes de Abraham de regreso a la tierra después de 400 años fue el motivo por el que Dios diseñó un plan para liberarles. ¿Por qué crees que Dios te ha salvado? En el caso de que efectivamente así haya sido. Dios nos ha salvado por la misma razón que salvó a aquel pueblo de Israel. No encontró en nosotros nada que fuese merecedor de su salvación. Él dejó claro que no somos salvos por algún mérito que poseamos. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente significa libremente, sin una causa. Hemos sido salvados de nuestros pecados sin que existiese un motivo para ello. En el idioma original se utiliza la misma palabra cuando en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 25, citando a uno de los salmos, se dice que Jesús fue odiado sin causa, sin razón. Dios no decidió salvarme porque vio en mí buenas cualidades. La verdad es que Dios nos vio en toda la oscuridad de nuestro pecado e ignorancia, alejados de Él. Vio que estábamos desesperadamente perdidos y que éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. El amor de Dios le hizo proveer un Salvador. Como se dice en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos salvó fue la gracia de Dios, que nos alcanzó generosamente. Hemos sido, pues, salvados sin una razón o motivo que lo requiriese, por su gracia, por haber sido comprados con el sacrificio en el que su Hijo Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Al escuchar esa buena noticia, solo hemos tenido que aceptar individualmente y por la fe esa salvación. Es cierto que muchas personas piensan que Dios ha visto en ellas algo digno o merecedor de la salvación, o que las salvó como pecadoras que podrían irse convirtiendo en buenas personas. Esta forma de pensar es completamente errónea. Nunca podremos cambiar o irnos transformando por nosotros mismos en personas buenas, porque cada uno de nosotros tiene una naturaleza vieja que ya no da para más, en la cual no mora el bien ni la bondad, sino el mal de las desordenadas apetencias humanas. Nada menos que el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18, escribió: Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno. Es por ello que cuando Dios nos salva, nos provee una naturaleza nueva. Y es por ello también que aquella vieja naturaleza, con el tiempo, debe ir siendo controlada y anulada. Volviendo a nuestro pasaje bíblico y resumiendo, diré que Dios no vio nada de bueno en Israel. Pero como ya hemos destacado, escuchó el clamor de aquel pueblo bajo la opresión de la esclavitud y les salvó de la misma manera en que vio nuestra desesperada condición y nos salvó. Como indicaba aquel célebre versículo que acabamos de leer, incluido en el Evangelio según Juan,
Dios el Padre amó al mundo y envió a su Hijo para morir por los pecados del mundo. El Hijo, Jesucristo, consintió en venir y el Padre acordó salvar a todo aquel que creyese en Jesucristo para recibir su salvación. A cada individuo le quedan las opciones de aceptarla o rechazarla. Este es básicamente el mensaje que Dios está comunicando en la actualidad a la humanidad a partir de este pasaje bíblico del libro del Éxodo. No había ninguna condición espiritual positiva ni ningún atractivo especial en aquel pueblo de Israel que pudiese impulsar a Dios a actuar. Pero Él escuchó el clamor del dolor y la desesperanza. De la misma manera, el pasaje que hemos leído nos recuerda que tampoco la condición de la humanidad puede presentar ante Dios algún motivo para salvarnos. En el remoto pasado de los tiempos bíblicos, y como hemos estudiado al leer el libro del Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que prometía la salvación a aquel pueblo de Israel. De la misma manera, Él se mostró dispuesto a salvar a todo aquel que confiase en Jesucristo como Salvador. La gracia de Dios es su amor en acción, su amor en movimiento para ofrecer la salvación. A continuación vamos a considerar el capítulo 3 del Éxodo, los versículos 1 al 8. Este capítulo 3 incluye los siguientes temas: el llamado de Dios a Moisés, la zarza ardiendo, la revelación del Yo Soy, la promesa de una liberación divina, la vacilación de Moisés para aceptar el llamado de Dios y la misión encomendada a Moisés. En primer lugar, vamos a destacar algunas observaciones de carácter general que nos sitúan en el contexto de la situación concreta de lo que ocurrió, según la descripción de este pasaje bíblico. El período de 40 años vivido por Moisés en Madián había llegado a su fin. Habíamos aclarado que toda su preparación académica en Egipto no había sido suficiente como preparación para su importante obra de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios le formó durante ese tiempo en Madián para la gran tarea que le esperaba. El primer párrafo del capítulo 3 nos relata detalladamente cómo fue el llamado de Dios a Moisés. Leamos los versículos 1 al 3. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Moisés se apartó del rebaño para ver por qué la zarza ardía y el fuego no la consumía. Una de las mayores pruebas de la veracidad de las Sagradas Escrituras es la existencia de la nación de Israel. Hace muchos años, un emperador de Alemania le preguntó a su capellán sobre la prueba principal para afirmar que la Biblia era la palabra de Dios. Sin vacilar, el capellán respondió que eran los hebreos. Ellos son la zarza ardiente, una realidad que debiera ser examinada cuidadosamente, haciendo reflexionar al no creyente. Resulta sorprendente que ese pueblo haya mantenido una existencia tan prolongada desde la época de Moisés y a través de los siglos hasta la hora actual. Otros pueblos han surgido y luego fueron extinguiéndose, pero ellos han asistido al funeral de las demás naciones y ahí están, presentes en la escena contemporánea. Tal como le sucedía a aquella zarza, el pueblo de Israel no se ha consumido. A propósito, ¿cuál fue la última vez que has visto a un madianita? ¿Has visto su bandera o has oído algo de su gobierno?
Por supuesto que no, porque ese pueblo ha desaparecido. Sin embargo, el pueblo de Israel no. El ángel del Señor que apareció frente a Moisés desde la zarza ardiendo no era otro que el Cristo preencarnado, es decir, que era una aparición de Cristo previa a su nacimiento en este mundo. Habíamos visto esta situación cuando estudiamos el libro del Génesis, concretamente a propósito del personaje que luchó con Jacob. También en este caso queda claro que se trataba de Dios mismo, como resulta evidente al leer los versículos siguientes. Es mi conclusión después de varios años de estudio de la palabra de Dios. Continuamos leyendo los versículos 4 y 5. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios le llamó de en medio de la zarza y dijo: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Entonces él dijo: «No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Vemos que el Señor tuvo que corregir los modales de Moisés. Aunque éste se había criado en la corte de Faraón, no sabía que tenía que quitarse su calzado en la presencia de un Dios santo. Quizás muchas personas hoy, al referirse a Dios o al dirigirse a Él, se expresan con una familiaridad que excluye el respeto y la dignidad que Él merece por ser quien es. El hecho de que sea nuestro Padre no quiere decir que deba ser tratado como un compañero de estudio o de trabajo. Una relación de amistad con Él debe incluir no solo la naturalidad, sino también el respeto. En este sentido, este pasaje también nos enseña alguna lección sobre la santidad de Dios. Continuamos leyendo el versículo 6. Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Observemos la actitud de Moisés de no atreverse a dirigir su mirada a Dios. Es que la naturaleza esencial de Dios no puede ser conocida ni contemplada directamente por el ser humano. Esa naturaleza o esencia verdadera solo se puede conocer por medio del Señor Jesucristo. En este sentido se expresa el Evangelio según Juan en el capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Leamos los versículos 7 y 8 que finalizan el pasaje bíblico escogido para hoy. Y el Señor dijo: «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarles de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos». Cuando Dios libera al ser humano, no solamente le libera de algo, Él siempre libera hacia algo, con vistas a algo. Hemos sido salvados del pecado para vivir consagrados a Él aquí en la tierra y para ir al cielo a su presencia. El apóstol Pablo explicó este concepto en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta declaración enfatiza que Dios nos ha dado una vida y una posición en Cristo. La afirmación es clara y no deja lugar a dudas.
Si tú eres salvo hoy, eres completamente salvo. Y permanecerás salvo incluso dentro de 1.000.000 de años, debido a la posición que ocupas en Cristo. Explicado de otra manera, hemos sido sacados, apartados de Adán e introducidos en Cristo. Hemos sido sacados del ámbito de la muerte e introducidos a la vida. Hemos sido sacados de la oscuridad e introducidos en la luz. Aunque parezca tremendo y llevando el contraste aún más lejos, es como haber sido sacados del infierno e introducidos en el cielo. Este es, pues, el significado completo de la salvación, de la redención, de que Cristo nos haya comprado y liberado. Consiste en salir de algo para entrar en otra cosa. Es por ello que este último versículo expresaba que Dios iba a hacer salir a aquel pueblo del lugar y del estado de opresión y esclavitud para llevarles y hacerles entrar en una buena tierra. Así es la salvación, la redención, la liberación que Dios ha obrado en el pasado a través de los siglos, en la actualidad y mientras el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, sea proclamado en el mundo. Estimado oyente, no sé si el citado mensaje habrá llegado a ti en alguna ocasión, pero seguramente lo has oído en el día de hoy. Las noticias del mensaje son realmente buenas, y la invitación de Dios, como en muchos lugares de la Biblia, se ha reiterado en numerosas oportunidades. El Dios que llamó a Moisés a una relación personal con él y a llevar a cabo una obra gigantesca, habla hoy también por su palabra y continúa llamando, invitando a aceptar su obra de salvación. Te invitamos a reflexionar sobre ello y a tomar una decisión. A veces, en el transcurso de nuestra vida, buscamos los momentos más oportunos para tomar ciertas decisiones importantes. Te recuerdo las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, escritas después de citar al profeta Isaías del Antiguo Testamento. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado durante estos casi 30 minutos. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes y a esta misma hora. Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Esperamos que así vayamos derribando prejuicios y tópicos que muchas veces nos impiden ver el mensaje del libro de los libros. Seguro que no nos va a dejar indiferentes. Claro que no, eso esperamos. Ahora nos toca despedirnos y recordar a todos nuestros amigos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24. Pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y por favor no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.